Buenos días, me llamo Rosa Martínez, vengo de la Universidad de Zaragoza, España. Voy a desarrollar una comunicación que se llama COVID, Medicina y la tarea ética de un mundo en común. En el año 2020 hemos vivido una crisis sociosanitaria sin precedentes desde la llamada gripe española, y esta situación nos enfrenta a revisar los cimientos desde los cuales, como pensadoras y pensadoras, ofrecer una visión crítica de una situación que es aún imprevisible tanto en su evolución como en sus consecuencias. Así, para lograrlo, habremos de analizar el puesto de centralidad que ha tomado el discurso médico, la ciencia médica y sus técnicas, que junto con la economía han pasado a constituir el saber que nos gobierna y la validez epistemológica de cualquier acción política actual. Así pues, nuestro objetivo en esta comunicación será analizar la preponderancia epistemológica y política actual del discurso médico a través del concepto de enfermedad. Esta nueva situación del discurso, que incluso ha dado lugar a un nuevo conjunto de palabras importadas del discurso médico, pues como PCR, seroprevalencia, tasa de reproducción, asintomático, sintomático, ha pasado a conformar una parte del modo en que nos entendemos y comprendemos el mundo, y en el que el valor hegemónico sin duda estaría situado en el concepto de enfermedad, y en concreto en el de la COVID-19, la nueva enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. Pero posee una nueva enfermedad un estatuto lo suficientemente sólido como para convertirse en el centro del discurso médico, científico, político, artístico, filosófico e incluso económico. Bueno, vamos a verlo y vamos a comenzar analizando brevemente el concepto de enfermedad. Hasta los trabajos de Kant-Gilgen, quien en Lo normal y lo patológico, escrito en 1966, ponía en entredicho el enfoque positivista o naturalista. Bueno, pues era este el discurso oficial de la medicina, que más o menos con ciertos matices y diferencias desde Broussais y Bernat había establecido la enfermedad en términos de desequilibrio, de la homeostasis, de la media. A partir de Kant-Gilgen, sin embargo, comienza una concepción constructivista, crítica de la enfermedad, en la que se comprende mejor el alcance de la conexión entre las normas vitales y las normas sociales. Con respecto a la enfermedad mental, Michel Foucault y la antipsiquiatría ya habían despertado las dudas necesarias para eliminar esa falsa naturalidad, pero sobre el concepto de enfermedad mental, apelando a la falta de certidumbre epistemológica. Aquí, en cambio, bueno, pues se trataría de trasladar esa crítica y bueno, pues, iniciar un nuevo análisis diferente de la enfermedad no mental, ¿no? Lo que es bastante más complicado. Aún así, nos pueden ayudar también ambos autores, ¿no? Así, por ejemplo, para Foucault, habría 4 vectores para analizar la enfermedad en general que nos podrían ser útiles: el del saber, el institucional, el social y el biopolítico. Comenzando con el primero, en el orden del discurso, Foucault analiza el discurso médico como cualificación del sujeto y como autentificación de la terapéutica. El discurso médico produce efectos de autoridad mediante la ritualización de sus gestos y la descripción de dichos gestos en un nuevo régimen de saber, lo cual producirá efectos en el modo de comprensión del sujeto enfermo, particularmente la aceptación de su condición definida por el discurso médico, con todos sus efectos experienciales y disciplinarios, y de las consecuencias terapéuticas que de él se derivan. La autoridad del médico se impone sobre el sujeto, produciendo el sujeto enfermo bajo las coordenadas del monólogo médico, del mismo modo que la psiquiatría establecía su particular monólogo sobre el alma enferma. En segundo lugar, la inscripción institucional de la aceptación de la autoridad del discurso médico se traduce en el paso de la medicina clínica a la medicina hospitalaria, tal y como Foucault lo había analizado, por ejemplo, en Vigilar y Castigar y en la incorporación del hospital en la tecnología moderna. Desde el análisis Foucaultiano, el hospital queda encuadrado dentro del régimen institucional del panóptico, en el que se cruzan 2 tipos anteriores de técnicas, como son el ordenamiento espacial de la peste y la exclusión en la lepra. El hospital se convierte así, siempre siguiendo la reflexión Foucaultiana, en un dispositivo disciplinario que, en coordinación con el resto de las instituciones, forjará la homogeneización social propia del poder disciplinario. La gran maquinaria panóptica se pone en marcha en el seno del hospital, marcando así la raíz disciplinaria de la medicina hospitalaria. En tercer lugar, la nueva tecnología médica,
la medicina hospitalaria, atribuye además al hospital una función terapéutica que ya no está restringida a los individuos enfermos, sino a la sociedad entera. La terapéutica de la normalidad social pasa a formar parte de su tarea. Poco a poco la función de la disciplinaria del hospital va sustituyendo formas anteriores de poder, como concluye Foucault, tanto en el poder psiquiátrico como en los anormales. El ejemplo es el examen médico que sustituye al examen confesional del poder pastoral. El hospital, en cuanto a institución, se convierte pues en productor y reproductor del saber médico y de normas médicas, de prácticas terapéuticas, en la inscripción social del individuo, la normalización. Finalmente, en cuarto lugar, a partir de 1976, Foucault tematiza la normatividad biopolítica que confiere a la medicina una extensión casi total, toma a la población, es decir, toda la especie humana, como objeto, en un modelo que ya no es exactamente el disciplinario, el modelo es el de la viruela, y aquí se marcan las estrategias médicas actuales de mitigación y contención del coronavirus. Se utilizan probabilidades, se utilizan riesgos, tasas de mortalidad y un sostén matemático acerca de las nociones de peligro y de crisis epidémica que transforman el saber médico en una policía médica volcada hacia la seguridad con una nueva noción de norma desligada ya de lo normal y de lo normal. Por ello, la biopolítica, cuyo saber eminente es el médico y el económico, supone una empresa generalizada de regulación de la vida, de busca de homeostasis, de control de probabilidades frente a los riesgos potenciales de la población. El paso de la disciplina individual a la regulación biopolítica maximiza de modo remarcable el poder de la medicina. Así, con toda la tecnología biopolítica encargada de producir la correcta circulación de la vida, se borran los límites entre lo puramente biológico y lo construido socialmente. La medicina ha logrado, a través de los cambios de saber y de sus técnicas y tecnologías, ser capaz de una gestión de lo biológico y, por lo tanto, de producir toda una normatividad que será la encargada de gestionar los peligros de la nueva gubernamentalidad liberal, la cual precisa de la gestión de la libertad de circulación y de sus peligros y riesgos. Parece entonces que la nueva biomedicina carece de afuera, carece, y esto es una cita, de campo exterior, cita una medicalización sin límites que ha conquistado la vida entera y la ha puesto a circular bajo una gestión de riesgos que ya ni precisa el referente biológico de la anomalía para poseer un estatuto epistemológico válido ni nada. La vida se convierte así en una producción fruto de la gestión social biomédica. Ahora bien, aunque sea complicado comprender en momentos como este, siempre hay límites a las estrategias humanas. Perdón. En 1978, Foucault escribirá una entusiasta introducción a la edición norteamericana del libro de Canguilhem, Lo normal y lo patológico, y este texto se reescribió en 1985 bajo el título La vida, la experiencia y la ciencia. Y en esta introducción, Foucault parece darnos algunas claves acerca de los límites de la conversión social de la medicina. El principal límite era definido como la imposibilidad por parte de la ciencia médica de constituirse como ciencia pura del viviente, es decir, como saber total que daría cuenta de la vida entera, produciéndola y reproduciéndola en una normatividad social. La argumentación, cercana a los postulados de Canguilhem, concibe la vida como una errancia a la cual el error le es propio. Cuando decimos el error, nos referimos a la excepción, la anomalía, no son sino el modo en que la vida desarrolla su particular andadura impredecible, refractaria a todo intento de conceptualización totalizante. Se trata de un error que precisamente en su posibilidad permanente impide a la ciencia médica constituirse en su vertiente clínica o epidemiológica, como la ciencia total de la vida, como la ciencia de nuestras vidas. Este error, esta falla intrínseca al movimiento de la vida, es lo que le permite constituir a Foucault el segundo límite de la equiparación a la equiparación entre vida y sociedad, el juego entre normatividad y libertad. Toda ciencia de lo viviente dispone de una gubernamentalidad que no es sino juego normativo entre las formas de libertad de la vida misma, su margen de error y la gestión de riesgos de ese error. Básicamente, Foucault viene a constatar que si la ciencia médica
asume que no es capaz de hacerse con la vida entera, debe compaginar la asunción del error con los riesgos asociados de tales errores para así establecer una gubernamentalidad lo más cercana a la andadura vital. No se trata, pues, tan solo de afirmar que nuestras vidas son producidas por el biopoder, que las normas sociales han sustituido a las normas vitales, sino también de analizar el modo en que las formas de libertad modifican el cálculo de riesgos y la actuación normativa gubernamental. Lo vemos claramente en el modelo actual que hemos pasado, ¿no?, del confinamiento. Se trata de asumir los errores del confinamiento, calcular los riesgos, ir modificando la normatividad en función del juego de las prácticas, asumiendo, al contrario que en otros modelos gubernamentales, que habrá errores que deberán ser adaptados normativamente y que implicarán riesgos que deben ser asumidos. Evidentemente hay límites en esta adaptación, como determinar el margen de libertad, de transformación que nos es dado esperar, precisamente a través del hueco epistemológico que la misma ciencia médica asume. La diferencia siempre manifiesta entre la anatomía patológica y la medicina clínica, entre ciencia y psicología, o, traducido a nuestra actualidad, la diferencia entre el saber consolidado de una prueba PCR, por ejemplo, y el saber predictivo epidemiológico que está abierto al error. La COVID-19 se ha asentado en nuestro mundo actual, modificando nuestro modo de habitar y experimentar. Una de las preguntas posibles, entonces, es el modo en que esta nueva enfermedad se ha asentado entre nosotros, o mejor dicho, de qué modo el saber médico ha reorganizado nuestro juego de libertad y normatividad. Quizás sea aquí interesante preguntarse por el modo en que una nueva enfermedad se ha acomodado en un momento dado, y para ello nos resulta muy adecuado detenernos en el análisis de Ian Hawking acerca de la aparición de nuevas enfermedades mentales, asumiendo que quizá tan solo seamos capaces de definir la enfermedad como una categoría interactiva, por parafrasear a Hawking en La construcción social de qué, lo que se deduce también de las limitaciones a la ciencia médica de las que Foucault nos hablaba, a caballo entre la normatividad vital y la normatividad social. La descripción de una nueva enfermedad mental para Hawking se realiza básicamente a través de diferentes vectores que constituyen el nicho ontológico de la enfermedad, nicho ontológico que seguramente deberíamos adaptar a nicho ecológico, ¿no?, por la carga biológica del concepto de enfermedad en general. Si utilizamos el concepto de vector aplicado a la enfermedad en general, podemos constatar a partir de los análisis realizados 4 vectores de acomodo principales, que serían el del saber, el institucional, el social y el biopolítico, como hemos visto. Aunque sea de manera apresurada, es posible detallar algunos de estos acomodos que sin pretensión sistemática la COVID-19 desarrolla a partir de estos vectores, a los que seguramente cabría añadir alguno que ahora no podemos contemplar. En primer lugar estaría el vector del saber. La descripción de la COVID como una nueva enfermedad en el saber médico ha provocado por su excepcionalidad un doble movimiento de ruptura en el estatuto y el lugar del saber médico en relación con el resto de saberes. Movimiento doble que tiene que ver, primero, con la prevalencia del discurso médico con respecto al resto del discurso en el marco de la gubernamentalidad, fundamentalmente con respecto a la economía, y en segundo lugar con el desplazamiento del juego clásico entre la anatomía patológica y la clínica, que ha sido sustituido por el juego entre anatomía patológica y epidemiología. Se nos hace evidente la prevalencia que la actual pandemia ha provocado del discurso médico, no solo en nuestras vidas, sino sobre todo en la manera en que nos gobiernan. Un ejemplo claro es la modificación del orden gubernamental que se dio el 14 de marzo en el primer decreto del estado de alarma, a través del cual el Ministerio de Sanidad adquirió competencias impensables hasta ese momento, relativos tanto a la dirección de la praxis gubernamental y también en cuanto a la disposición de los recursos privados y públicos del Estado, lo que implicó hasta cierto punto la toma de poder, ¿no?, por parte de la ciencia médica y su nueva situación como el saber inminente de la práctica gubernamental, es decir, el desplazamiento, siquiera momentáneo, de la ciencia económica en parte como saber central de nuestra gubernamentalidad liberal para dejar esa cabida al discurso médico, al poder médico. Tal desplazamiento es posible observarlo en la cristalización de una reciente oposición de voces venidas precisamente del discurso económico neoliberal, que ha pasado a formar parte del debate público en la mayoría de los países que han sido
golpeados con la pandemia y que regresan a una crítica del supuesto totalitarismo del Estado. Por otra parte, es posible entrever un desplazamiento de la medicina clínica en el seno del saber médico mismo. Su lugar privilegiado había sido tratado y analizado en numerosas ocasiones, pero la irrupción de la COVID-19 y particularmente el hecho de que sea ineficaz la determinación de la enfermedad por la sintomatología clínica, tanto por lo inespecífico, ¿no?, de los síntomas en casos leves como por la existencia de asintomáticos, ha desplazado la clínica clásica. En el caso de los llamados asintomáticos, los enfermos que no tienen síntomas pero que quizá podrían contagiar la enfermedad, la medicina clínica se muestra incapaz de asumir su estatuto y su terapéutica. Es necesario, pues, el concurso entre la anatomía patológica y la epidemiología para realizar la terapéutica poblacional. Por su parte, la anatomía patológica se convierte, es decir, la prueba PCR, por ejemplo, en el único modo de hallar la solidez epistemológica necesaria para tratar de actuar médica y gubernamentalmente. Este desplazamiento ha sido propiciado por la novedad de la epidemiología, que ha pasado a ser parte imprescindible del nuevo saber médico gubernamental. Así, mientras que la solidez epistemológica viene dada directamente por la anatomía patológica, la dirección de actuación biopolítica es propiciada por este saber epidemiológico que se encarga de aplicar las certezas de la anatomía patológica, realizando su extensión a la población entera. En cuanto al vector institucional, vamos a ir un poquito más rápido, podemos decir que debido a la necesidad de extender la vigilancia, el examen, las pruebas, el aislamiento, se pudo observar una ampliación y un refuerzo de la red institucional asistencial, la cual, a través de hospitales de campaña, residencias, las llamadas arcas de Noé, que eran lugares de confinamiento de asintomáticos, implicó un refuerzo institucional y estatal centrado en el saber médico. Instituciones con un papel menor en el día a día, como el Ejército, recuperaron funciones manifiestas en la regulación y la vigilancia a través de su sometimiento a los dictados de las autoridades médicas. En esta situación de pandemia, el regreso de una suerte de recuperación del antiguo poder disciplinario en su encuadre institucional mediante la extensión de la práctica y la terapéutica hospitalaria ha sido evidente. Sin embargo, tan solo las instituciones llamadas duras, hospital, cárcel, ejército, se han ampliado. El resto de las instituciones clásicas orientadas a producir normalidad, como la escuela, pero también los centros de día, los centros terapéuticos, más bien son vaciadas y llevadas al hogar, ¿no?, con lo cual se minimiza en este sentido esa función. Bueno, en tercer lugar, el vector social. Una de las críticas a Canguilhem, a la noción positivista de enfermedad era que no tenía en cuenta la experiencia personal del enfermo. Por ello definió la enfermedad como la imposibilidad por parte de un sujeto de adaptarse a nuevas situaciones o nuevas reglas. En este sentido, Merleau-Ponty, en su Fenomenología de la percepción, analizó la experiencia de la enfermedad desde otra perspectiva que nos resulta muy interesante aquí. Básicamente, para Merleau-Ponty, la enfermedad implicaba la pérdida de un mundo común. El enfermo ya no puede habitar el mundo de todos de igual modo en que lo hacía cuando estaba sano. Y esta es una característica muy relevante de la aparición de la COVID-19 y de su extensión. La pérdida del mundo común en un doble sentido, como imposibilidad de los enfermos de seguir viviendo tal y como vivían, obligados a permanecer en hospitales, hospitales de campaña, hoteles medicalizados, incluso en las arcas de Noé. Pero también la COVID-19 ha irrumpido como un vector social tan radical que ha provocado primero el confinamiento general para después traer la modificación de costumbres, la exigencia de llevar mascarilla, distancia social, en fin, la pérdida de un mundo común en definitiva. En cuanto al vector biopolítico, con la epidemiología como saber referencial, quizá sería el momento adecuado para comenzar a realizar un análisis del paso histórico, ¿no?, de la etiología de la enfermedad a la ciencia epidemiológica. Utilizando el referente de la anatomía patológica, la epidemiología proporciona el saber adecuado a la gestión de la población, la delimitación de los grupos de riesgo, etc. Bueno, en definitiva, es en este sentido en el que la COVID nos moldea, ¿no?, como vidas nuevas, vidas confinadas, vidas desconfiadas, vidas enfermas, y donde se da, siguiendo un poco lo que decía Merleau-Ponty, una especie, y aplicado a la actualidad, una especie de síndrome, ¿no?, del mundo fantasma que estamos viviendo y que, bueno, pues todavía cabe de alguna forma la esperanza, ¿no?, de que una vez que pase esta situación podamos volver a reconstruir, ¿no?, ese mundo común. Bueno,
pues hasta aquí mi comunicación. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes.